Este proyecto es financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el Gobierno de Canadá, y es promovido por el consorcio formado por Forest Trends, Condesan, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Ecodecisión y el Imperial College de Londres. Mi nombre es Marta Chavarría, directora de Ecodecisión, y seré la moderadora de esta sesión. Es para mí un placer estar con ustedes el día de hoy, Día de la Tierra, para conversar de una herramienta que nos ayuda a planificar nuestras intervenciones de infraestructura natural. Antes de iniciar, queremos darles algunas indicaciones. Si están teniendo problemas de sonido, les pedimos por favor que se acerquen a sus conexiones de internet para tener mejor señal y además utilizar audífonos que les va a permitir captar mejor el sonido. Si tienen cualquier pregunta, les pedimos que utilicen el Q y A que ven en la parte inferior de la pantalla. Vamos a comenzar pensando en el contexto de los últimos años y cómo los sistemas geográficos de información se han aplicado como una fuente importante para producir datos espaciales a nivel nacional. Lo cual ha permitido a Perú contar con una serie de mapas temáticos vinculados a la infraestructura natural y la seguridad hídrica. Mapas nacionales de ecosistemas, por ejemplo, áreas degradadas, precipitación, hidrogeología, áreas inundables, susceptibilidad a movimientos en masa, entre otros. No obstante, la integración de esta información en una herramienta SIG es todavía poco explorada y puede permitir una mejor focalización de las intervenciones en infraestructura natural para la gestión de riesgos y desastres. El presente webinar va a explicar de manera breve y concisa el procedimiento a seguir para aplicar a IRO, herramienta de identificación rápida de oportunidades para la infraestructura natural en gestión de riesgos. A partir de la combinación de datos geoespaciales disponibles, oficiales y la aplicación de principios ecológicos, esta herramienta permite realizar una aproximación estratégica a la ubicación de áreas en las cuencas que deben ser priorizadas para el diseño e implementación de intervenciones de infraestructura natural a fin de reducir el riesgo a la población y a la infraestructura existente por inundaciones o movimientos en masa. Para presentar esto nos acompaña Francisco Román. Él es ingeniero forestal, maestro en ciencias en manejo de recursos naturales y desarrollo rural, doctor en ecología y desarrollo sustentable, con permanencias en postdoctorados en ecología y restauración ecológica realizadas en el Smithsonian Tropical Research Institute en Panamá, Universidad de la Florida y Wake Forest. Cuenta con 15 años de experiencia en investigación, diseño, implementación y monitoreo de estrategias para la restauración ecológica y el manejo sustentable de recursos forestales, la agricultura urbana y la evaluación de conocimientos ecológico tradicional. Tiene una amplia experiencia en silvicultura de especies forestales nativas y en la restauración ecológica en áreas degradadas por agricultura, ganadería y minería de oro en áreas en selvas tropicales de América Latina. Actualmente dirige el componente de investigación del proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica en Condesan. Bienvenido, Francisco. Vamos a comenzar. Muchas gracias, Marta, por la introducción. Bienvenidos a todos los participantes de este webinar. Y en este momento voy a dar inicio a la presentación
que se titula Herramienta de Identificación Rápida de Oportunidades para la Infraestructura Natural en la Gestión de Riesgos de Desastres, Giro GRD. Bueno, el contenido de la presentación, antecedentes, objetivos, área de estudio, metodología y los resultados. En cuanto a antecedentes, una cosa importante de mencionar es que hacia la parte verde de la derecha de sus pantallas, definitivamente los ecosistemas, cuando son recuperados, están en buen estado de conservación, son saludables, definitivamente las condiciones de peligro y exposición y vulnerabilidad hacia las personas y la infraestructura se reduce. Mientras que cuando los ecosistemas se encuentran en la zona roja, ¿no? Se encuentran degradados o están en condición de vulnerabilidad, las condiciones de peligro, exposición y vulnerabilidad de las personas y de las infraestructuras, pues aumenta, ¿no? Entonces, es importante la gestión de los ecosistemas hacia la sostenibilidad que permita reducir y gestionar estos riesgos y adaptarnos al cambio climático. Estamos en el Perú, bueno, y en otros países del sur en general, en todo el planeta, vive las consecuencias del fenómeno del Niño cada vez que se presenta, sobre todo aquí en los Andes, en Sudamérica, en el Perú en particular, cada vez que se presenta el fenómeno del Niño, deja cuantiosas pérdidas humanas y materiales, ¿no? A partir del fenómeno del Niño del 2017, el Estado peruano, que dejó cuantiosas pérdidas humanas y materiales, el Estado peruano diseñó un programa que se llama Reconstrucción con Cambios, en donde se seleccionaron 19 cuencas andino-costeras desde la frontera norte del Perú con Ecuador hasta el sur de Lima en la región de Ica. En esas 19 cuencas se deben implementar planes integrales, así llamados, por un monto total de unos 5.446 millones de soles, lo cual aproximadamente en dólares estamos hablando de unos 1.600 millones de dólares probablemente. Estos planes integrales tienen básicamente dos componentes. Tienen un componente de infraestructura gris conformado por medidas que incluyen presas de laminación, defensas ribereñas y fajas marginales, y tiene otro componente relacionado a la infraestructura natural, con medidas que involucran la reforestación, la forestación, el control de cárcavas, zanjas de infiltración, el establecimiento de terrazas, la recuperación de andenería, el establecimiento de cochas. Y se espera que estas obras de infraestructura gris disminuyan en un 95% el riesgo y un 5% con respecto a las medidas de infraestructura natural, ¿no? Esto de acuerdo a la información oficial del Estado peruano. Esta es la diapositiva, digamos, extraída de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, de lo que significan los planes integrales, ¿no? Esta es la cuenca, dan como ejemplo la cuenca del río Piura, y cómo en teoría deben aplicarse estas obras o medidas de infraestructura gris y de infraestructura natural, ¿no? En las partes altas se prioriza las obras para contener los movimientos de masa, y en las partes más bajas se priorizan las obras para contener la problemática relacionada a las inundaciones. Con el nacimiento de estos planes integrales para la reconstrucción con cambios, surgen diversos dispositivos legales, ¿no? El Estado también publica las medidas de infraestructura natural que deben ser incluidas en la gestión de riesgos de desastre.
donde se mencionan estas medidas que les mencioné en la diapositiva anterior. Hay una breve descripción de también de lo que corresponde a cada medida y cuáles son los criterios que deben seguirse para su implementación. Asimismo, también el Estado menciona que se debe recurrir a fuentes de información oficial para la incorporación de estas medidas de infraestructura natural en la gestión de riesgos. Y así se consideran diversas instituciones del Estado que han generado información relacionada a la infraestructura natural o la seguridad hídrica, ¿no? Entre ellos el Ministerio del Ambiente, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, el Instituto Geofísico del Perú, la Autoridad Nacional del Agua, entre otros. Como objetivo, dentro de la justificación, es que se requiere, aún con estos dispositivos, se requiere una herramienta que permita focalizar áreas, ¿no? Que podamos orientar la identificación de oportunidades para la infraestructura natural. Existe una gran dispersión en cuanto a las fuentes de información oficial y un limitado conocimiento para orientar la implementación de la infraestructura natural. Básicamente, se sabe qué medidas, se sabe qué fuentes de información oficial utilizar, pero digamos no existe nada o no existía nada que vincule todo esto y lo haga explícito en una herramienta que permita identificar estas oportunidades a partir del uso de la información oficial. El objetivo de esta herramienta es contar con un procedimiento metodológico rápido de focalización para poder identificar áreas de riesgo potencial donde la infraestructura natural puede contribuir significativamente a disminuir el riesgo, estandarizar los criterios técnicos que ayuden a definir espacialmente las medidas de infraestructura natural. En cuanto al área de estudio, para esta presentación, debo mencionar primero que nosotros en el proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica, hacia la parte izquierda, pueden ver en el mapa del Perú, las 6 cuencas priorizadas por el proyecto, donde desde hace ya casi 3 años venimos desarrollando investigaciones, herramientas e instrumentos para mejorar la gestión de los recursos hídricos en estas cuencas. Y es así que tenemos este acercamiento con el Ministerio de Agricultura para poder dar este soporte técnico a las cuencas priorizadas en la reconstrucción con cambios, que son 19 cuencas priorizadas en la reconstrucción con cambios, en esta interacción y acuerdo con el Ministerio de Agricultura y sus dependencias. Para esta presentación hemos escogido la cuenca del río Piura, que es la misma cuenca que en teoría o donde el Estado, en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, menciona cómo se deben implementar las medidas de infraestructura natural de manera teórica. Esta cuenca, la cuenca del río Piura, cubre un área de 11.000 kilómetros cuadrados, es prácticamente un poquito más de 1 millón de hectáreas, y cubre elevaciones que van desde los 0 hasta los 3.000, casi 3.700 metros sobre el nivel del mar, y abarca ecosistemas tan diversos como el desierto, el bosque seco y los páramos hacia las partes altas de la cuenca del río Piura. Y básicamente la pregunta principal que trata de responder esta herramienta es: ¿dónde en esta cuenca de 1 millón de hectáreas es más costo eficiente implementar medidas de infraestructura natural? Y eso es lo que vamos, con la metodología que les vamos a presentar en este momento, es lo que hemos podido desarrollar con la información oficial. Básicamente, la herramienta consta de 3 pasos. El paso 1 es la identificación del problema y definir las condiciones de riesgo. Luego, identificar las causas y luego, en el paso 3, identificar las soluciones, para finalmente identificar las medidas de infraestructura natural en un árbol de decisión.
En cuanto al paso 1, hay la recopilación de información, que es la cartografía base, y donde tomamos, para cada una de las fases de la herramienta, recopilamos toda la información oficial disponible del Instituto Nacional de Estadística e Informática, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio del Ambiente, del Servicio Forestal Nacional, del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, entre otros, ¿no? Esa es la primera fase de recopilación de toda la cartografía base para cada uno de los pasos de la metodología. El flujo de trabajo de la herramienta básicamente consta de poder ubicar todas las diferentes capas de información y poder, a partir de la intersección de estas capas, poder ir generando la información respecto a los peligros, la exposición, las áreas de oportunidad y la identificación de las causas y de las soluciones para finalmente, a partir de un árbol de decisión, definir las medidas de infraestructura natural en la cuenca. Respecto a la identificación de peligros y la exposición, nosotros tomamos en primera instancia las áreas susceptibles a inundaciones y el mapa nacional de peligro de movimientos en masa. Y lo cruzamos con la información de los centros poblados y las infraestructuras lineales, dígase vías eléctricas y carreteras. Ocurre de esta manera. Este es el mapa de peligros por movimientos en masa. Nosotros solamente lo que hacemos en este mapa es rescatar las categorías de peligro media, alta y muy alta. Las categorías baja y muy baja, que aparecen en verde en la zona alta a la derecha de su pantalla, las descartamos. Y así, solamente recortando para la cuenca del río Piura, encontramos que hay 293.000 hectáreas de peligro medio, 59.000 hectáreas de peligro alto y 15.700 hectáreas de peligro muy alto. En total, 368.800 hectáreas de peligros por movimientos en masa en la cuenca del río Piura. Luego, la zona de peligro por inundaciones, igualmente, la recortamos para la cuenca del río Piura e identificamos que existen 234.957 hectáreas de áreas potencialmente inundables debido a precipitaciones extremas en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo de los años de fenómeno del Niño. Lo que hacemos es intersectar ambas fuentes previas que les he mencionado, el mapa de peligro de movimientos en masa y el mapa de áreas inundables, y pueden ver tanto en el mapa como en la tabla de la derecha que hay prácticamente el 51% de la cuenca está en alguna zona, en alguna categoría de peligro, ya sea por movimientos en masa o deslizamientos o inundaciones. Incluso hay una zona en donde se presentan ambos tipos de peligro, con casi 48.000 hectáreas. En total, 555.800 hectáreas, que corresponden a la mitad prácticamente de la cuenca. Está en zonas de peligro. Luego, sobrelapamos, intersectamos sobre esa área a las poblaciones y la infraestructura carretera y eléctrica presente en la cuenca. Y como pueden ver, en las gráficas de la derecha hay 684.000 habitantes expuestos a zonas de inundación, ¿no? En la parte baja de la cuenca, principalmente, y hay 113.186 personas en zonas expuestas o personas expuestas a los peligros de movimientos en masa. Y hay 21.500 personas expuestas a ambos peligros. Igualmente, hay 252 kilómetros de vías eléctricas comprometidas en zonas de peligro y 374 kilómetros
de carreteras en estas zonas de peligro. Una vez identificados los peligros, tratamos de identificar cuáles son las causas que hacen que esta exposición se magnifique. Para ello, integramos la información de las áreas degradadas en las zonas de peligro de movimiento de masa e inundación. Para ello, a esta información que ya les he presentado de los peligros de movimiento de masa e inundación, intersectamos con los mapas de áreas degradadas, el mapa nacional de áreas degradadas del MINAM, del Ministerio del Ambiente, y el mapa de áreas prioritarias para la restauración del Servicio Forestal Nacional. Con la consideración de que las áreas degradadas sin cobertura vegetal en zonas de peligro de movimiento de masa e inundación definitivamente aumentan el riesgo de la población y de la infraestructura ante los eventos climatológicos extremos. De esta manera, vamos identificando de las casi 550.000 hectáreas que habían en zonas de peligro de movimiento de masa e inundación, el área se va reduciendo cuando aplicamos la información de áreas degradadas. Ya tenemos un total de 264.000 hectáreas. Por supuesto, debido a la utilización de la información de la ANA, podemos identificar también cuánta de esta superficie está en cada una de las subcuencas que conforman la cuenca del río Piura, ¿no? De manera que eso también puede ayudar a orientar a los tomadores de decisión dónde es más conveniente o dónde hay mayores problemas de degradación en zonas de peligro de movimiento de masa e inundación. Pasando a la fase 3 de identificación de las soluciones, integramos la información de la zonificación forestal, la hidrogeología y el aporte hídrico. Utilizamos la zonificación forestal, en este caso, como medida de focalización. Para ello, la zonificación forestal utiliza el mapa de pendientes, el mapa de ecosistemas y los mapas de áreas protegidas y áreas de conservación. En una selección por cruce de atributos, finalmente se llega a la zonificación forestal. Y de la zonificación forestal, de las 4 categorías que componen la zonificación forestal, particularmente para este proceso de reconstrucción con cambios, nos interesan las zonas de recuperación, que son aquellas áreas degradadas, generalmente abandonadas, donde es posible desarrollar proyectos de infraestructura natural, ¿no? Y eso lo intersectamos con las áreas degradadas en las zonas de peligro. El resultado es este que tienen aquí en pantalla, y podemos ver que al aplicar la zonificación forestal de las 260.000, casi 261.000 hectáreas que ya se habían definido o acortado al aplicar las áreas degradadas, al aplicar la zonificación forestal, esta zona se estrecha aún más y focalizamos en 106.000 hectáreas, ¿no? Donde sería más prioritario o de mayor prioridad intervenir, ¿no? En este paso, en algunas regiones, la zonificación forestal es un proceso que ya tiene aprobada su metodología y que se está aplicando en todo el país, ¿no? Sin embargo, en algunas regiones también se ha llevado a cabo otros procesos similares, como la zonificación ecológica económica. Eventualmente, ese tipo de procesos también se pueden aplicar en esta fase de focalización. Respecto del aporte hídrico, nosotros generamos la información de la data del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía, la base de datos PISCO, que contiene el promedio de la precipitación de desde 1981 hasta el 2017. Nosotros, dado que estamos generando esta herramienta para este programa de reconstrucción con cambios, nos interesa la precipitación de los años en donde ha ocurrido fenómeno del Niño, es decir, las precipitaciones máximas históricas, y con eso poder
hacer la priorización de las áreas, ¿no? Igualmente, aplicamos el mapa de pendientes y eso lo intersectamos con el proceso anterior que venimos mencionando, trayendo a colación, ¿no? Y de esa manera podemos identificar las zonas de recuperación con mayor pluviosidad y pendiente, que sería también otra forma de poder aún estrechar más y focalizar más las áreas donde poder intervenir con infraestructura natural. De esta manera, cuando aplicamos esta capa de aporte hídrico, podemos ver y diferenciar, ¿no?, zonas con una alta pendiente y una alta pluviosidad. El área de las 106.000 hectáreas se reduce a 31.000 hectáreas, donde sería mucho más inmediato y necesario intervenir con medidas de infraestructura natural, ¿no? Igualmente, siempre en cualquiera de las fases uno puede identificar las estadísticas a nivel de cada una de las subcuencas, ¿no? Finalmente, aplicamos también la información sobre la hidrogeología. La hidrogeología lo que nos dice cuál es la distribución de acuíferos y acuitardos. Eso lo utilizamos como aproximación al nivel de permeabilidad y el potencial de infiltración de los suelos en función de las características hidrogeológicas, ¿no? Entonces, intersectamos el mapa nacional hidrogeológico, hacemos esta clasificación según el nivel de permeabilidad, definimos las tres categorías, alta, media y baja, o alta y baja, perdón, y intersectamos con las áreas focalizadas luego de la zonificación forestal. Y como pueden apreciar, en este mapa podemos encontrar zonas de recuperación con alta permeabilidad, en donde podemos implementar medidas de infraestructura natural que ayuden a aumentar la infiltración en la parte alta de la cuenca, donde se registran las mayores precipitaciones, y evitar o disminuir la escorrentía superficial hacia las partes bajas de la cuenca, donde ocurren las inundaciones. Entonces, de esta manera podemos identificar algunas de las medidas de infraestructura natural, como reforestación, zanjas de infiltración y el establecimiento de cochas. En las zonas de baja permeabilidad, donde debido a las características hidrogeológicas hay una mayor propensión a la erosión, la precipitación y a la alta escorrentía. Entonces, las medidas de infraestructura natural propicias también pueden ser de alguna manera un poco distintas a las que se registran en zonas de alta permeabilidad, como el control de cárcavas, las terrazas de formación lenta, la recuperación de andenes, entre otras. Finalmente, todo esto lo ponemos en un árbol de decisión para poder identificar las medidas de infraestructura natural. Entonces, en función de las zonas de recuperación, su nivel de permeabilidad y el aporte hídrico, definimos las diferentes medidas de infraestructura natural que potencialmente pueden aplicarse en el territorio. Asimismo, la herramienta, al hacer este árbol de decisión, también es posible geoespacializar las diferentes medidas de potencial aplicación en la cuenca del río Piura. Ahora, también el interés nuestro no solo es el río Piura, sino son las 19 cuencas de la reconstrucción con cambios. Es por ello que este procedimiento lo hemos elaborado también en Model Builder de ArcGIS, que es una herramienta de ArcGIS, para poder automatizar la herramienta y poderla correr de manera simultánea y automática en las 19 cuencas y obtener resultados de alguna manera uniformes, comparables entre una cuenca y otra. Y en este punto, para presentarles los resultados globales de las 19 cuencas de la reconstrucción con cambios,
doy pase a mi colega Natalia Aste, que les va a presentar, que es la coautora de este estudio, y que les va a presentar estos resultados globales de las 19 cuencas de la reconstrucción con cambios. Adelante, Natalia. Muchas gracias, Francisco. Yo quería, antes de pasarle la voz a Natalia, presentarla porque me olvidé al inicio. Entonces, Natalia, muchas gracias por acompañarnos. Natalia es licenciada en Geografía y Medio Ambiente de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Tiene experiencia en gestión integrada y modelamiento de recursos hídricos, uso de sistemas de información geográfica para el análisis espacial, mapeo de servicios ecosistémicos y análisis de riesgo al cambio climático. Actualmente se desempeña como especialista de análisis geográfico para el proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica. Bienvenida, Natalia, y puedes compartir tu pantalla. Muchas gracias, Marta. Voy a compartir un momento, por favor. Ok. Buenas tardes a todas y todos. A continuación voy a presentar los resultados globales de la aplicación de la herramienta Giro GRD. Como les indicó Francisco, el ejemplo de esta presentación ha sido para la cuenca del río Piura, pero se ha corrido esta herramienta para las 19 cuencas de reconstrucción con cambios, y la idea es que ahora ustedes puedan ver estos resultados de manera integrada. Bueno, acá ustedes pueden ver cuáles son las 19 cuencas de reconstrucción con cambios que hemos estado hablando. Estas tienen un área de 63.277 kilómetros cuadrados, con 9.441 centros poblados y con una población aproximada de 8 millones de personas. En esta diapositiva pueden ver el área que se encuentra en peligro por movimientos de masa e inundaciones en las 19 cuencas. En el mapa de la margen derecha de la presentación ustedes pueden ver cuál es la distribución espacial de las áreas en peligro por movimientos de masa y también las áreas en peligro por inundaciones. En total, en las 19 cuencas, el 68% de estas se encuentran en peligro por movimientos de masa, el 6% de las cuencas se encuentran en peligro por inundaciones y 1% de estas cuencas se encuentran en peligro por tanto movimientos de masa como inundaciones. Si ustedes se fijan en el gráfico del lado izquierdo que se encuentra acá, pueden asimismo ver la cantidad de área en hectáreas que se encuentra en peligro, ya sea medio, alto o muy alto por movimientos de masa, y también el total de áreas que se encuentran en peligro por inundaciones y por ambos peligros. Ahí pueden ver cómo contrasta drásticamente la cantidad de áreas que se encuentran en peligro por movimientos de masa versus inundaciones. Por otro lado, tenemos que el 31% de la población que se encuentra asentada en estas 19 cuencas se encuentra expuesta a peligros de inundaciones y movimientos de masa. Para obtener estos datos de cuánta población se encontraba expuesta a estos peligros, utilizaron los datos del INEI, del último censo del año 2017, y en total tenemos que 2.562.607 personas se encuentran expuestas a peligros, siendo el 51% de estas personas mujeres y el 49% de estas hombres. Asimismo, el 39% de esta población vendría a ser una población en estado vulnerable, ya que son niños o adultos mayores. Si desagregamos frente a qué peligro se encuentran expuestas estas personas, obtenemos que 1.700.000 personas se encuentran expuestas a inundaciones, y la cantidad de personas expuestas a movimientos de masa es de 646.000 personas, lo cual es nuevamente un cambio drástico, pero lo inverso al resultado anterior, ¿no? Antes teníamos que habían más áreas en peligro por movimientos de masa que inundaciones, pero acá tenemos el escenario contrario, en el que hay más personas que están expuestas a inundaciones que a movimientos de masa. ¿Y por qué se da esto? Se da porque usualmente los centros poblados se suelen emplazar a lo largo de los ríos, ¿no? Entonces hay una mayor concentración de centros poblados y población expuesta. Ahora, si es que tenemos que también analizar el lado de cuál es la infraestructura que está expuesta, ¿no? Por un lado hemos visto cuál es la población,
pero también tenemos que ver la infraestructura lineal que se encuentra en zonas de peligro. La infraestructura lineal que consideramos en base a los datos oficiales son las trochas, las carreteras y las líneas de electricidad. En las 19 cuencas de reconstrucción con cambio tenemos que 13.871 kilómetros de infraestructura expuesta a movimientos de masa. Hay 3.508 kilómetros de infraestructura expuesta a inundaciones y 782 kilómetros de infraestructura que se encuentra expuesta a ambos peligros. Del mismo modo, en el gráfico del lado izquierdo, ustedes pueden identificar qué tipo de infraestructura lineal se encuentra expuesta a los diferentes tipos de peligro y cuál es la extensión de la infraestructura expuesta. Entonces, de los tres tipos de infraestructura, resaltan las trochas, que de hecho tienen la mayor cobertura a nivel nacional, y de estas, la mayor extensión de las trochas se encuentran expuestas a movimientos de masa, nuevamente porque se emplazan normalmente en zonas donde pueden ocurrir este tipo de peligros. Por otro lado, siguiendo la metodología de la herramienta Giro, lo que se hacía era hacer una integración entre las áreas que se encuentran degradadas y que son prioritarias para restaurar y las zonas que se encuentran en peligro. Entonces, si es que lo vemos desde un punto de vista espacial, lo que hemos hecho es intersectar o quedarnos con las áreas donde se superponen las áreas degradadas y también las zonas de peligro, porque ahí es donde vendríamos a enfocarnos y vendríamos a focalizar nuestro interés hacia la infraestructura natural. Entonces, en el mapa del lado derecho ustedes pueden ver la distribución espacial de estas áreas que están degradadas y a la vez se encuentran en zonas de peligro. En total son 1.847.099 hectáreas que están en este estado de degradación y que a la vez coinciden con zonas de peligro. Esto en total representa el 29.6% del área de todas las 19 cuencas de reconstrucción con cambios. De estas áreas prioritarias y en peligro, el 28% se encuentran en peligro por movimientos de masa, el 1% por peligros por inundaciones y el 0.4% por ambos peligros. Nuevamente, y si es que recordamos el mapa de los peligros en las 19 cuencas, tiene sentido que la mayoría de las áreas degradadas se encuentran también en zonas de peligro por movimientos de masa y no tanto por áreas inundables, ya que también la extensión de las áreas en peligro por áreas inundables era bastante pequeña en comparación a movimientos de masa. Por otro lado, esto no es un resultado en sí de la herramienta Giro, pero nos parecía pertinente presentar la distribución de las áreas naturales protegidas en estas 19 cuencas. Entonces, si es que vemos tanto el gráfico como el mapa, podemos ver las diferentes modalidades de áreas naturales protegidas del CERNAM, y podemos ver que tan solo el 9% de las áreas de las 19 cuencas cuenta con algún área natural protegida de cualquiera de las modalidades que ustedes pueden ver. Esto, ¿por qué lo presentamos y por qué nos parece pertinente? Porque podemos ver que muchas de las cabeceras de cuenca de estas 19 cuencas no cuentan con un área natural protegida y consideramos que si es que hubiese un área natural protegida sería clave para asegurar la seguridad hídrica en términos de calidad de vida y también en términos de gestión de riesgo de desastre. Muchas de estas áreas naturales protegidas han sido establecidas en función a criterios biológicos y sería clave también que se generen áreas naturales protegidas en cabeceras de cuenca con el fin de asegurar una gestión de riesgos de desastres y mejorar la calidad de vida de las personas, ya que se estaría reduciendo su riesgo frente a ambos peligros que estamos analizando. Finalmente, como resultado de la aplicación de Giro en las 19 cuencas, obtuvimos que 1.037.253 hectáreas de las 19 cuencas son áreas prioritarias para la oportunidad en infraestructura natural. Este ha sido el resultado de tanto la intersección, digamos, de nuestras áreas degradadas, las zonas en peligro, y además la aplicación del criterio de la zonificación forestal para
focalizar un poco más nuestras áreas y quedarnos con aquellas que serían claves para intervenir. Entonces, en el diagrama, en el gráfico acá pueden ustedes visualizar cuáles son los ecosistemas presentes en estas áreas que hemos focalizado para infraestructura natural. Obtenemos que el 46% de las áreas son prioritarias y cuentan de pajonal de puna húmeda, ese es el ecosistema presente. El 40% son zonas agrícolas, el 10% es matorral andino, un 2% bosque estacionalmente seco de colina y montaña, y un 1% bosque relicto altoandino. Los datos de estos ecosistemas han sido obtenidos del MINAM, del Mapa Nacional de Ecosistemas, y con ello hemos podido caracterizar cuál es la cobertura predominante. Finalmente, tras la aplicación del árbol de decisiones, como indicó Francisco, se puede orientar sobre qué medida de infraestructura natural se podría desarrollar en caso haya un proyecto vinculado a este tipo de inversión. Entonces, obtenemos que el 100% de estas áreas podrían ser atendidas con ya sea reforestación, forestación o revegetación, previamente haciendo un análisis sobre el tipo de cobertura preexistente. El 67% de las áreas que hemos focalizado podrían intervenirse con terrazas. El 14% podrían intervenirse con zanjas de infiltración. El 10% con cochas, y el 9% con medidas de control de cárcavas. Para finalizar la presentación, quiero dar algunas conclusiones sobre las posibilidades de la herramienta. En primer lugar, quiero recalcar nuevamente que la herramienta utiliza información oficial a escala nacional. Asimismo, esta herramienta tiene un corto tiempo de ejecución, ya que ha sido automatizada. En cuanto a las necesidades y requerimientos técnicos, estos son mínimos, es una herramienta útil para una planificación inicial. Es algo que también queremos incidir, que es una herramienta rápida, como lo dice su nombre, entonces, por supuesto, no vamos a obtener un detalle comparable con el trabajo de campo, pero sí permite orientar sobre dónde podemos intervenir cuando tenemos ámbitos de análisis geográfico muy grandes, como serían una cuenca, ¿no? Entonces, es orientación hacia una planificación inicial. Por otro lado, tiene la posibilidad de una réplica automatizada del modelo de análisis. Como han visto, cuenta con un modelo, entonces, en caso se quisiera desarrollar en otra cuenca o modificar la información, ingresar otro tipo de datos, esto es totalmente posible. Por otro lado, el producto final permite acotar oportunidades para infraestructura natural en zonas estratégicas enfocados en la gestión de riesgo de desastre. Asimismo, el producto facilita la supervisión de los proyectos de infraestructura natural que se formulen en los planes integrales. Hay que recalcar que esta herramienta ha sido desarrollada en el marco de la reconstrucción con cambios y el desarrollo de los planes integrales. Entonces, es una forma en la que se tiene suficiente sustento técnico para poder primero acotar dónde podrían desarrollarse este tipo de proyectos. En cuanto a las previsiones sobre la herramienta, se está previendo la posibilidad de instalar un geoservidor para facilitar el uso de la información. Actualmente aún la información no está generada como una herramienta o un toolbox, entonces creemos que si es que hay un geoservidor disponible a todo el público, se podría acceder a la data intermedia, a la data final, descargarla al ámbito geográfico que sea de su mayor interés y que todo el mundo pueda acceder a esto. Y para finalizar, la oportunidad de desarrollar esta herramienta nos ha demostrado que se puede indagar mucho más en el mundo de las herramientas vinculadas a la infraestructura natural, y desde el proyecto hemos considerado y ya estamos ejecutando una segunda versión de la herramienta enfocado en los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Entonces, esa es más o menos cuál sería la perspectiva de esta herramienta y cuáles serían los siguientes pasos a seguir. Bueno, les agradezco a todos por su atención. Muchas gracias, Natalia. Natalia, antes de darle el paso, que vamos a tener un comentario de una colega del Ministerio de Agricultura, hay varias preguntas referentes al tema del plugin o un poco si esto es una extensión de ArcGIS o el QGIS, ¿no?
¿quieres solo comentar rápidamente un poquito eso, la parte un poquito operativa? Sí, claro, como mencioné hacia el final de la presentación, esto ha sido desarrollado en ArcGIS, en el Model Builder, y el Model Builder te da la posibilidad luego de generar una herramienta que puede ser, que puede modificarla y utilizarla cualquier usuario. No hemos llegado a este paso, por lo que hemos estado primero atendiendo las necesidades de las diferentes cuencas en reconstrucción con cambio, hemos estado entregando directamente los resultados, pero yo creo que aquello que podría solucionar la consulta en cuanto al plugin es el geoservidor que está en las miras y que va a permitir acceder a esta información. Perfecto, muchas gracias. Hay muchas expectativas en ese sentido. Ahora le queremos dar la bienvenida a Beatriz Daposo, que nos va a dar unos comentarios desde su visión en el trabajo. Beatriz es ingeniera forestal por la Universidad Nacional Agraria La Molina, con estudios de maestría en gestión y ordenamiento ambiental del territorio en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con más de 15 años de experiencia en el sector público, se desempeñó como especialista en el Instituto Nacional de Recursos Naturales, INRENA, coordinadora del Centro de Información Forestal, coordinadora de la Dirección de Información y Control Forestal y de Fauna Silvestre y directora de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre. Actualmente ella es directora de Catastro, Zonificación y Ordenamiento en CERFOR. Bienvenida, Beatriz. Por la invitación y bueno, saludar a todos los participantes, tanto de nivel internacional, nacional, regional, que nos están escuchando. Bueno, agradecer también la ponencia de Francisco y de nuestra colega sobre la aplicación de la herramienta, ¿no? Que ha sido bien explicada, el desarrollo metodológico, los criterios que se emplean o que se utilizan y sobre todo la versatilidad que tiene esta herramienta para su uso. Yo me he permitido tomar nota desde lo que han venido exponiendo nuestros colegas y voy a dar un comentario quizás en resumen del contexto en el que se encuentra nuestro país y seguramente lo comparten también esa misma realidad otros países que también tienen la misma situación de los factores que vienen impactando a nuestra biodiversidad, ¿no? Entonces, estamos ante una realidad de amenazas donde se reduce o degradan diversos ámbitos de nuestro país, con especial atención y diría yo de aguda observación las cuencas altas, ¿no? Que como sabemos son un punto muy importante de atención, no solamente para los sectores que ven el tema ambiental o el tema forestal, sino debe ser una mirada con un enfoque holístico a nivel sectorial, a nivel del gobierno, porque es aquí donde empieza, es el punto de partida de la provisión de diferentes bienes y servicios de los cuales todos nos beneficiamos. Sabemos de que estas cuencas o las partes altas de las cuencas tienen diferentes tipos de amenazas, ¿no? Por diversos factores, ya sean socioeconómicos, ya sean sociales o institucionales, ¿no? Y que bueno, eso conlleva a una reducción de un importante y valioso y cada vez más valioso capital natural que tiene nuestro país, ¿no? Además, eso trae consigo el riesgo, ¿no? Y la propia capacidad de respuesta que vamos a tener los diferentes sectores ante una amenaza o ante un peligro que pueda ocurrir, ¿no? Y ese es un poco el contexto mundial en el cual estamos viviendo y en el cual estamos afrontando todos los países, ¿no? Justamente ante esa amenaza, ¿cuál es la capacidad de respuesta que tenemos desde el Estado, ¿no? Estas condiciones, sin duda, limitan, ¿no?, las oportunidades de desarrollo económico, ¿no?, y los múltiples beneficios que podamos tener. Pero, sin embargo, también tenemos, por otro lado, los diversos esfuerzos que tenemos los diversos sectores, en especial el sector agricultura y riego, de seguir apostando por valorizar la biodiversidad, ¿no?, las fuentes de energía, de fuentes limpias de energía, como son, por ejemplo, sus bosques, el agua, el suelo, ¿no? Y los recursos que se puedan
desarrollar, las actividades que se puedan desarrollar. Ello amerita pues que el aprovechamiento económico, ¿no?, que se den en estos espacios y el aprovechamiento económico de nuestros recursos forestales y también de los recursos de fauna silvestre se rijan bajo un enfoque ecosistémico, ¿no? Un enfoque ecosistémico, y urge justamente la necesidad de un manejo adecuado, un manejo oportuno que permita optimizar aquellas áreas donde ha habido degradación, donde ha habido pérdida de cobertura boscosa, donde ha habido pérdida del recurso natural, y que esto permita, primero, focalizar nuestra atención, ¿no?, para poder optimizar todas las inversiones que se puedan dar. Entonces, esto trae consigo que las fuentes de información que nos mencionaron nuestros colegas es un punto muy importante. Y para ello, nuestro país ha iniciado un proceso muy importante de caracterizar a un nivel regional cómo se encuentran estos recursos, ¿no?, a través de un instrumento de gestión territorial. Y esto suma, ¿no?, suma y trae consigo pues una solidez en cuanto a la información que puedan desarrollar este tipo de herramienta como la que hemos escuchado ahora, Giro. Entonces, yo me he permitido un poco al escuchar a nuestros colegas de darle quizás alguna caracterización a esta herramienta sobre esa versatilidad y sobre todo cómo es que a través de la información nos pueden oportunamente identificar áreas focalizadas y nos permitan justamente hacer las intervenciones oportunas que se requieren, ¿no?, en un corto plazo. Entonces, esta herramienta pues trae consigo Giro, ¿no?, ser una herramienta inteligente, remota, porque se puede aplicar y se puede ir identificando estos espacios, oportuna y una opción en los tiempos, en los tiempos o en el contexto actual en el que estamos o que nos encontramos, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Beatriz. Excelente. Ahora vamos a empezar con preguntas. Les queremos agradecer a todos por la cantidad de preguntas que han puesto en el chat. Y Francisco, yo me voy a permitir comenzar ordenando un poco las ideas para que tú nos vayas diciendo cómo podemos, digamos, cómo se van organizando los elementos que se han incluido en la herramienta, ¿no? Entonces, para definir las medidas de infraestructura natural en las cuencas, se hace un análisis retrospectivo de la cuenca para saber qué tuvo antes de las presiones antrópicas, para lograr definir los mecanismos más adecuados para optimizar los resultados. Sí, Marta. Claro, nosotros usamos la información que está disponible a nivel nacional, ¿no? Para que pueda ser replicable en todas estas cuencas. Y en ese sentido, digamos, la información de las áreas degradadas en realidad no necesariamente tiene detrás, digamos, la causa de la degradación, ¿no? Lo cual podría de alguna manera coadyuvar en el sentido de la pregunta, ¿no? Sin embargo, digamos, también hay que considerar que en este proceso de elaborar la herramienta de manera rápida, hay que considerar que quienes están elaborando estos planes integrales para la reconstrucción con cambios, que son una serie de empresas consultoras, ellos están desarrollando trabajo de campo, ¿no?, donde están yendo a evaluar en las zonas, muchas de ellas tomando como base esta orientación inicial que da la herramienta, para confirmar en el terreno con las personas, con la gente, con las comunidades, cuáles han sido las causas, dónde, digamos, la tenencia de la tierra podría permitir la implementación de medidas de infraestructura natural, ¿no? Entonces, hay una complementariedad, digamos, y una limitación también, ¿no?, de lo que puede generar la herramienta, y luego lo que se requiere, digamos, como proceso adicional para poder cerrar, digamos, de manera más
eficiente la definición de las medidas de infraestructura natural. Y en ese sentido, un poquito, estoy atando varios elementos mencionados. El mapa de inundaciones, ¿cómo se obtuvo? Pregunta alguien, por ejemplo. Nati, ¿quieres responder esa pregunta? Sí, perdón, estaba desbloqueando mi micrófono. Sí, el mapa de inundaciones se obtuvo del mapa de susceptibilidad física del Perú, desarrollado por el MINAM, en el cual utilizan las capas de peligros por movimientos de masa y áreas inundables. Entonces, desde ahí mismo se descargó. Y una pregunta para los dos, tal vez, si pueden complementar. Cuando se hablan de los peligros identificados, parecería que estos son exclusivamente relacionados a lo social, lo que nos estaría indicando que ninguno de esos peligros genera un componente positivo en las cuencas como ecosistema natural. Me parece que digamos, por lo menos el mapa de susceptibilidad a los peligros de movimientos de masa es susceptibilidad sea por causas naturales como antrópicas también, ¿no? Digamos que la causa en sí no necesariamente está reflejada en la fuente de información, ¿no? Simplemente es como el escenario actual, ¿no? Que es el peligro, en este caso, del movimiento de masa, igualmente en el caso de la inundación, ¿no? No necesariamente refleja factor causal hacia actividades antrópicas necesariamente. Los Andes, como ustedes saben, son bastante abruptos, tienen una geología que muchas veces, incluso en zonas que pudieran estar bien conservadas, aún así pueden haber deslizamientos, ¿no? Pero definitivamente el que existan áreas degradadas sobre esas zonas de potencial peligro es ya una urgencia mucho más importante para poder definir las medidas de infraestructura natural, ¿no? Igualmente en el caso de las zonas potencialmente inundables. Y en esos casos de regiones que no cuentan con zonificación forestal ni ecológica económica, alguien menciona como el caso de Apurímac, ¿cómo se podría adaptar el método? Bueno, inicialmente la herramienta no ha sido utilizada con datos de la zonificación económica ecológica. Se han utilizado datos que están disponibles para todo el mundo, para cualquier persona que quiera acceder a esta información a nivel del país. Lo que sí hacemos mención es que en caso se cuente con datos de una zonificación económica ecológica, que es por supuesto más detallada, se podría incorporar o ingresar a la herramienta y así los resultados tendrían una mayor precisión. O la zonificación forestal también, ¿no? En ese caso. Sí, la zonificación forestal, nosotros hicimos una zonificación forestal, un ejercicio rápido, porque no hay una a nivel nacional aprobada hasta el momento. Entonces, la metodología de esta zonificación forestal rápida está incluida en la misma herramienta. Perfecto. ¿Y qué tal un poco? Alguien preguntaba sobre el tema de por ejemplo, el caso de si hay unas franjas marginales ya definidas, si se ha actualizado la normativa, digamos, de eso, o qué tal en aquellos casos donde se tiene un plan de gestión de la cuenca, ¿no? ¿Cómo compaginan esos elementos ustedes con el método? Sí. ¿Puedo intervenir, por favor, para complementar lo que han comentado nuestros colegas? Está hablando Beatriz, de CERFOR. Sí, justamente para el caso o el ejercicio que han presentado para Piura, si bien no se cuenta con una zonificación forestal culminada, lo que se ha hecho es utilizar justamente los criterios que se encuentran en la guía metodológica para la zonificación forestal. Ello ha conllevado utilizar los insumos temáticos y correr el modelo.
Y en nuestro país sí contamos con zonificación forestal, como es en el caso de Ucayali, contamos con el módulo 1, en el caso de Loreto, en el caso de San Martín, contamos con toda la zonificación forestal aprobada en todo su territorio y que ya está iniciando el proceso de ordenamiento forestal. Eso quería acotar, por favor. Perfecto. A ver, Francisco y Natalia, si querían comentar algo más sobre, digamos, esos elementos. ¿Podrías repetir la idea, Marta, por favor? La aplicación, digamos, de las diferentes planificaciones, ¿no? Zonificaciones, sí. ¿No? Forestal o ecológica, ¿no? O manejo sí. De la cuenca, ¿no? El plan de gestión de cuenca. Sí, digamos que luego de haber, digamos, finalizado la herramienta, hemos estado haciendo presentaciones, en algunos casos con los consejos de recursos hídricos, con algunos consejos de recursos hídricos, en otros casos con EPS, ¿no? Con las empresas de agua y saneamiento, que también tienen injerencia en la aplicación del mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos en las cuencas. Entonces, en todos los casos vemos que, digamos, esta herramienta sí definitivamente contribuye a robustecer los procesos de planificación, de diagnóstico y de planificación de las prioridades para intervenir con infraestructura natural en las cuencas, ¿no? Ya sea en el marco de la gestión de toda la cuenca, como es el caso de los consejos de recursos hídricos, o en particular para el mecanismo de retribución de servicios ecosistémicos en el caso de las empresas prestadoras de agua y saneamiento. ¿Cambio? Perfecto, Francisco. Perdonen, aquí les cuento, yo estoy hablando desde el Ecuador y está lloviendo, entonces no quería incidir mucho con el ruido, pero quería preguntarte, ¿qué tal con el tema de aguas subterráneas? ¿Cómo trata el método información o no sobre aguas subterráneas? Sí, en este punto, digamos, el proxy que utilizamos para acercarnos a ello es el mapa hidrogeológico, ¿no? La hidrogeología como proxy de la presencia de acuíferos o acuitardos, básicamente, para poder, digamos, seguir el rastro, digamos, del agua desde que llueve hasta que se infiltra y resurge, ¿no? Luego en la cuenca, ¿no? Digamos que esa es la capa de información que existe a nivel nacional que puede ser utilizable bueno, que utilizamos en la herramienta, ¿no? Correcto. Y, por ejemplo, mencionan una cosa muy específica de, se ha estimado cuál sería la recuperación del acuífero en la parte baja de la cuenca de llevarse a cabo la implementación de la infraestructura natural en la parte media y alta de la cuenca, si ya sea para alguno de los casos que he encontrado. Gracias, esa es una muy buena pregunta y es algo en lo que ahorita justamente estamos trabajando. Para ello estamos trabajando con modelación hidrológica y estamos recabando la información de las distintas empresas consultoras que están elaborando estos proyectos en el marco de estos planes integrales, y lo que estamos haciendo es una modelación para saber cómo estos proyectos que incluyen esta serie de medidas de infraestructura natural van a poder disminuir el caudal pico o disminuir la cantidad de sedimentos, por ejemplo, y poder tener una medida de la costo-efectividad de las distintas medidas de infraestructura natural que se van a implementar en estas 19 cuencas, ¿no? Vale mencionar que este proceso está aún en marcha. Hay mucha presión por parte del Estado de poder invertir los recursos en el proceso de reconstrucción con cambios, ya que no solamente es respecto a los planes integrales, sino también
tiene que ver con reconstrucción de hospitales, con reconstrucción de viviendas, de escuelas, de carreteras que se han visto afectadas por el fenómeno del Niño. Entonces, de alguna manera, todo ese contexto arrastra la implementación de estos planes integrales, y lo cual constituye una oportunidad muy importante para la implementación de este tipo de proyectos de infraestructura natural. Muy bien, Francisco. Y aquí hay dos preguntas. Estoy viendo el tiempo, que ya se nos está acabando, pero te quería plantear una difícil y una más difícil todavía. Pero me preguntan cómo, si la data a nivel de nacional, digamos, la escala en el territorio es muy genérico, ¿no? De unos 100,000, ¿a qué escala están trabajando para el nivel de detalle, ¿no? Es decir, abordemos todo ese tema de la escala. Y lo otro es, ¿qué está teniendo más peso en su investigación para mirar la geomorfología, ¿no? Que considera que es un aspecto muy importante para estos procesos. Nati, ¿sobre la escala quieres opinar? Sí, no me queda muy claro la pregunta en cuanto a la escala, ¿no? Porque como se ha mencionado, si la escala es nacional, 1 al 100,000, entonces ese es el nivel de detalle que se va a obtener. Pero en caso, como hemos dicho, y esos son los resultados que tenemos, ¿no? A esa escala, pero lo que hemos dicho es que en caso se cuente con información en mayor detalle, se puede ingresar y obtener resultados de mejor calidad, ¿no? Exacto, como un proceso evolutivo, ¿no? Sí, claro, o sea, la herramienta está en constante modificación, entonces creo que esas son una de las posibilidades y uno de los beneficios de tener este intercambio, ¿no? Correcto. En cuanto a la geomorfología, ¿quieren mencionar algo al respecto? Sí, bueno, ahí mencionar que utilizamos, bueno, el mapa de pendientes, hacemos una clasificación de las pendientes también, también o una reclasificación, igualmente con la hidrogeología, que también tiene que ver con la geomorfología. No hay, digamos, en cuanto a suelos, sería súper chévere tener una información actualizada. Sin embargo, el último mapa de suelos me parece que ya es bastante antiguo, pero definitivamente lo que ha, digamos, primado es de que podamos utilizar capas que estén disponibles a nivel nacional, porque al final, claro, nos interesa el proceso de estas 19 cuencas, pero en general la herramienta potencialmente puede ser aplicable en cualquier cuenca del país, ¿no? Claro, sí hacemos una diferenciación entre lo que es la vertiente occidental y lo que es la vertiente oriental de los Andes. Básicamente, por los ratios de precipitación, que son tan distintos, ¿no? En una vertiente y en otra. Entonces, sí hacemos una distinción en ese sentido, y lo cual puede permitir esta adaptación de la herramienta en otras zonas amazónicas, ¿no? Vi también por ahí alguna pregunta en ese sentido cuando estaba leyendo el chat de la aplicabilidad de esta herramienta en zonas amazónicas y no solo en cuencas andino-costeras, ¿no? Correcto. Bueno, yo para cerrar te voy a dar una pregunta de un abogado del diablo que nos dice un poco el tema de infraestructura natural y efectivamente qué tanto podrán aportar estas medidas ante las inundaciones. Sí, esa es una buena pregunta. Como mencionaba, claro, estamos haciendo este modelamiento para poder estimar realmente qué porcentaje se puede contener, ¿no? En términos de caudal pico, en términos de cantidad de sedimentos, que son los indicadores, digamos, más directos que podríamos tener o que influyen en la gestión del riesgo, ¿no? Por este tipo de eventos climatológicos extremos. Sin embargo, claro está, también hay un tiempo que se requiere desde que se implementa la medida hasta que, digamos,
el ecosistema o la medida empieza a dar el servicio, ¿no? de contener. Entonces, definitivamente es una pregunta difícil que no está respondida, yo creo que en pocas partes del mundo está resuelto ese tema. Nosotros nos encontramos haciendo también metaanálisis, que son revisiones sistemáticas de la literatura respecto del rol de la infraestructura natural en la gestión de riesgos, y podemos afirmar que en general, digamos, este tipo de trabajos es reciente, no hay mucha información, y digamos, claro, es un gran reto, pero hay que empezarlo en algún momento, ¿no? Porque con el tiempo cada vez más nuestro capital natural se va degradando, y conforme no empecemos, digamos, a recuperarlo, cada vez se va a hacer más tarde, ¿no? Para poder reaccionar efectivamente. Correcto, muchas gracias. Creo que con eso recalcamos el interés de tener esta herramienta IRO para precisamente mirar la viabilidad o no de este tipo de medidas de infraestructura natural. Sin más, queremos agradecerte a ti, Francisco, Natalia, Beatriz, por su participación el día de hoy, y especialmente a casi las 830 personas que se unieron y estuvieron activamente presentando muchas preguntas en el chat. Vamos a tratar de contestárselas. Prepárate, Francisco y Natalia, para poder abordar lo que ustedes han presentado y así avanzar. También van a recibir una comunicación con el link para descargar la guía metodológica que está presta a ser publicada y a circular, y la presentación. Al cerrar este evento el día de hoy, ustedes van a recibir una encuesta que nos ayudaría muchísimo para todos nosotros para mejorar los futuros webinars que tenemos en lista. Queríamos agradecerles nuevamente a todos y cada uno de ustedes por participar. Tenemos participantes de todo el Perú, pero además de Ecuador, de Colombia, de Costa Rica, en fin. Sin más, reiterarles un gran día y una buena tarde y un feliz Día de la Tierra. Muchas gracias.